Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv, es un placer estar con ustedes y bienvenido a nuestro estudio semanal del libro de Corintios. En este caso, terminamos el libro de Gálatas, de Hechos. Ahora estamos en el capítulo 2 de Corintios, Primera de Corintios. En el estudio de Primera de Corintios nosotros vamos a cubrir diferentes áreas culturales. Lo que se llama honor y vergüenza, patrocinio y clientela, culto imperial, las religiones de Corintio, la localización geográfica. Yo tengo el estudio de Intro a Corintios, que me gustaría que ustedes pudieran considerar ver esa introducción para tener un poquito más amplio lo que es la cultura, las religiones y en realidad cuál es el problema en Corintio. La carta de Corintio es una carta un poquito complicada, porque no solamente la ciudad de Corinto era una ciudad griega, pero se encontraba en lo que se llama la península greco-romana de Grecia, pero el gobierno era completamente romano. El gobierno era una colonia romana, estuvo casi destruida por 100 años y después Julio César decidió reconstruirla y se convierte, aunque se encuentra en la tierra griega, pero todo el gobierno romano, la cultura romana, el idioma latín, aunque había griego también, pero se convirtió en el punto geográfico más importante de comercio entre el este y también a lo que es al oeste, llevando el grano, llevando todo tipo de mercancía desde Asia a Roma. Entonces, la importancia estratégica del libro de Corintio es sumamente importante para la logística de Pablo en referencia al Evangelio. Pero con un lugar céntrico, un lugar donde, como decir un Nueva York, o como decir un San Francisco, como decir un Hong Kong. Estos lugares así de puerto se convierte en un lugar cuando hay muchas personas con diferentes idiomas, diferentes ideologías, diferentes religiones y la influencia de cada uno de ellos cuando llegan a ese lugar. Y en la carta de los Corintios no se puede ver, no se puede estudiar, en mi opinión, de acuerdo a nuestros perímetros y binoculares doctrinales y denominacionales. Tenemos que removernos de lo que es el punto religioso y poder tener un poquito de discernimiento del contexto del momento cuando la carta fue escrita. Y por eso es que después del capítulo 2 en adelante, cuando Pablo está tratando de establecer una entrada, una primicia de lo que quiere hablar, ahí comenzamos lo que se llaman cortando cabeza a las vacas sagradas de las denominaciones, utilizando el libro de Corintios fuera de contexto. Así que si continúan estudiando conmigo, por favor entiendan que a lo mejor vas a escuchar algunas cosas o que no vas a estar de acuerdo al principio, no van a pensar que están erróneas, no hay ningún problema. Verifíquenlo todo, no crean nada de lo que les digo. Este es uno de los recursos que yo estoy utilizando. Le voy a citar los recursos que estoy leyendo en este momento en libros. Tengo 4 más allá. Pero con esto no quiere decir que tengo la verdad, sino que estamos buscando la información para que podamos tener un entendimiento más amplio de lo que la carta nos está hablando. También tengo un recurso que se llama, a ver si lo consigo aquí rapidito. El recurso se llama Comentario del Nuevo Testamento y el uso de los versículos en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Este recurso nada más que ustedes ven en la pantalla, eso es un recurso que te cita cuáles versículos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento se está utilizando en el Nuevo Testamento. Yo pienso que cada persona que estudia el Nuevo Testamento tiene que tener ese recurso en su librería, en su biblioteca, porque ahí te cita todos los versículos que se están utilizando en el Nuevo Testamento. Y cuando usted está leyendo un capítulo y Pablo te cita un versículo, usted tiene que ir allá a la profecía o en los versículos citados y allá poder estudiar el contexto. Obviamente histórico no es el mismo, porque si está citando Isaías está hablando a un contexto y después acá está citando en Corintios, pero tiene un principio doctrinal, que podemos decir, o está llevando un mensaje, citándote esos versículos de profecías para aplicarlo en ese momento a lo que está ocurriendo en el Evangelio. Este libro se llama Después que Pablo se fue de Corintio.
Y básicamente eso es lo que está ocurriendo en la carta. Carta escrita desde Éfeso. Y aquí te cita muchas cosas. Esto es como mi segunda vez cubriendo este libro. Y es algo espectacular la forma que lo cubre. También estoy leyendo acerca de las ciencias sociales, comentario de ciencias sociales en las letras, las cartas de Pablo. Este es el punto de vista de ciencias sociales. Honor y vergüenza, ¿cómo se llama? Agente de cambio, clientela. Te explica lo que es lo social, cómo se percibía en el primer siglo y considerando las castas sociales y los temas que generalmente tú no puedes ver en la Biblia dirigido directo, pero el vocabulario que Pablo usa es utilizando la cultura de ese tiempo y el entendimiento de lo que ellos hablaban allá, ¿ok? También estoy utilizando este recurso que lo tienen en español, por cierto. No, sí, de Craig Keener, ¿ok? Craig Keener se llama Bible Background Commentary del Nuevo Testamento. Y está bien interesante porque te cita cada versículo y te da un comentario cultural. Un comentario cultural. También estoy leyendo este otro libro que ya voy por unos cuantos capítulos. Por cierto, anoche estaba leyendo algo bien interesante. No pude terminarlo porque me dio sueño. Eran las 12 de la noche, así que... Pero este libro dice Pablo y el imperio. Religión y poder en el imperio, en el imperio romano, en la sociedad del imperio romano. Y este libro está bien interesante, ¿ok? Si hablan inglés, por favor, pueden adquirirlo. Si no, pues, tristemente no tenemos los recursos en español que necesitamos. Así que vamos a orarle al Padre que todas estas cosas cambien, ¿ok? Ok. Entonces vamos a comenzar con nuestra lectura del capítulo 2 de 1 Corintios. Recuérdate que el capítulo 1 está hablando de un problema. Lo que sean el problema entre lo que era Apolo, Pablo, Apolo, una persona educada, una persona muy educada en muchos aspectos, y aquí entra lo que es gente decidiendo a quién van a seguir, y también está lo que se llama lo que es man, I just forgot in English, se me olvidó la palabra en español, pero lo que es la retórica que lo hemos cubierto en el libro de Hechos, y cómo la influencia de lo que es sabiduría del hombre y sabiduría de Dios, ese es el contraste que Pablo quiere hacer en el capítulo 2, ¿ok? En referencia a la crucifixión. La crucifixión es el mensaje que Pablo llevó al mundo greco-romano y a las naciones. ¿Por qué? ¿Qué representaba la crucifixión? Representaba algo muy importante para el evangelio, pero opuesto significado para las naciones. En el mundo greco-romano, la crucifixión representaba el acto más vergonzoso, el método de muerte más vergonzoso de ese reino. Representaba la autoridad de Roma, la opresión, la justicia, la vergüenza. Si una persona era crucificado, era avergonzado. No solamente él, pero también su familia, su nación y su Dios. Entonces el contraste que Pablo está tratando de llevar aquí es que el mensaje de la cruz es foolishness, o es algo que no es considerado como honroso en el mundo greco-romano. En el mundo greco-romano, como los cristianos caminan con una cruz, como una cadena. Yo tengo el Hoshen, pero la cadena generalmente tienen una cruz. ¿Ok? Yo no lo veo ningún problema usar una cruz siempre y cuando no haya un Cristo puesto en él. Porque cuando ponen un Cristo muerto o la imagen de lo que ellos piensan Cristo era, se convierte en culto imperial. Que eso es sumamente importante. La señal de una cruz no es ningún problema porque sabemos lo que representa. Representa el método que los romanos mataron a Yeshua y la afrenta que debemos llevar y la vergüenza, si llegamos a la vergüenza del mundo que nos da por creer en Yeshua. Pero al final es honra cuando esté la resurrección de los muertos. Quiere decir que en el primer siglo, para una persona seguir a una persona que fue crucificada, era como lo más ridículo que podía haber. Pablo utiliza esa primicia para establecer la resurrección. ¿Por qué? Porque en el mundo greco-romano, la crucifixión era el método de muerte para avergonzar
y para exaltar al emperador. El emperador tenía la autoridad sobre la muerte y la vida. Cuando crucificaba a una persona, lo está deshonrando de tal forma que ahora la familia completa se deshonra y tú no quieres ser conocido como el descendiente de una persona que fue crucificada. No había oportunidad para restaurar tu honor. Por eso es que Pablo comienza con la crucifixión en Corintios. Porque para el mundo eso era una ridiculez. Pero para nosotros el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Elohim resucitó a Yeshua. Lo que el imperio romano utilizó para avergonzar al Mesías, al pueblo de Israel y al Dios de Israel, el Eterno utilizó para ridiculizar al emperador de Roma y para decirle, tú no tienes la autoridad sobre la vida y la muerte. El Dios de Israel lo tiene. Por eso es que la confesión de fe está estructurada de tal forma en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca, homologueo, convenio, si confesas con tu boca que Yeshua es tu amo y que Elohim lo resucitó a los muertos, serás salvo. Mira, si lo leemos en contexto, mira cómo termina. Y tú vas a encontrar la palabra vergüenza en algún lugar aquí. Oigan esto. Dice, porque que si confesares con tu boca que Yeshua es el amo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque es un juramento. El juramento es legal, se convierte en una proclamación y declaración de fe. Cuando tú haces el juramento, usas el nombre de ese Dios como garantía de entrada al convenio. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, Pablo, entendiendo lo que representaba la cruz en el mundo greco-romano, utiliza la cultura, el método de muerte que se le dio al Mesías para poder enseñar que el imperio romano, que Roma y los dioses de las naciones no tienen autoridad sobre tu vida, que es el Dios de Israel, el Dios de convenio, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Ahora, pónganse a pensar, y estoy hablando bastante de introducción antes de leer el capítulo. Si tú vives en Grecia o en este caso Corinto o Éfeso, y tú eres una persona esclava, los esclavos, como hemos hablado en el libro de Hechos, no tienen ningún tipo de derecho. Básicamente eran como un instrumento. Tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Es tu propiedad. De repente, Pablo viene a hablar como una persona esclava en el Imperio Romano. Y le dice al esclavo, yo y mi pueblo fuimos esclavos en Egipto. Fuimos cautivos en Babilonia. Fuimos dispersos por Asiria. Nosotros fuimos perseguidos y oprimidos por los griegos. Y nosotros somos libres. Y nosotros tenemos esperanza en el Dios de Israel. Pero el esclavo va a decir, pero ¿qué me interesa a mí eso? Todavía yo muero, no hay vida eterna. Porque la religión romana en realidad no tenía lo que era clara, lo que era la vida eterna. Ellos no tenían garantía de que los dioses podían garantizar una vida eterna en servicio a ellos. De repente Pablo le dice al esclavo, yo sigo al Mesías Yeshua, el Hijo del Dios viviente, que fue crucificado. En ese momento ese esclavo va a decir, en serio, como dice Walter, tú me quieres enseñar a mí un Mesías crucificado, no entiendes la vergüenza, no sabes cómo me siento siendo esclavo y ahora tú quieres que yo siga a un Mesías judío de otro pueblo que no es el mío, que fue avergonzado, que fue minimizado y que fue crucificado. Tú estás loco. Pero después Pablo le dice, pero ese Mesías también resucitó de los muertos. Al tercer día resucitó. ¿Cómo va a ser? Dime acerca de eso. ¿Tú quieres decirme que la resurrección de Yeshua prueba que el Dios de Israel es verdad? Porque Roma, cuando mata a una persona por crucifixión, nadie resucita. Quiere decir que el poder de Roma está por encima y determina la vida y la muerte. Pero cuando Pablo le habla acerca de la resurrección,
a ese mundo que no tiene esperanza, a ese mundo que vive oprimido por Roma, a ese mundo que piensa que el emperador tiene toda soberanía y todo honor por opresión y por tribulación y por persecución. De repente Pablo dice, pero el Eterno de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, resucitó a su hijo Yeshua y lo exaltó a su mano derecha. Para nosotros hoy día lo creemos, pero nunca nos ponemos a pensar el impacto que eso hubiera tenido para una persona en el primer siglo, especialmente un esclavo o un liberto en el Imperio Romano, sin esperanza en el mundo. De repente ellos dicen, yo prefiero ser esclavo aquí, pero con la fe de que en la resurrección yo voy a tener vida eterna, voy a tener un nuevo nombre, voy a tener una herencia. Por eso Pablo constantemente en sus cartas le habla acerca de adopción, habla acerca de herencia, habla acerca de un nuevo nombre, porque esas son claves del vocabulario del primer siglo para una persona con honor. En el tiempo del imperio greco-romano, solamente los élites, los patricios, tenían la potestad de ser dueños de tierras. Los plebeyos, muchos de ellos tenían tierras, pero no tan grandes como los patricios, porque en el imperio romano habían castas. Había un sistema de jerarquía, de autoridad basado en genealogía y basado en identidad de honor político. Estaba el César, los senadores, los patricios, y la mayoría de los senadores venían de los patricios. Los plebeyos, eventualmente, algunos de ellos se convirtieron en senadores, pero no eran al igual en estatus, porque venían de familias que no tenían el mismo honor. El liberto y el esclavo no tenía ciudadanía, no tenía esperanza en el mundo. Aunque el liberto, el libre, tenía su libertad de esclavitud, pero tenía todavía lealtad a su amo, porque no tenía ciudadanía. Y sin una ciudadanía no tienes honor. Sin una ciudadanía en el Imperio Romano no podías tener tierras. Y en el primer siglo, ser dueño de una herencia y tener tierras era lo máximo en honor. Es interesante que por eso es que hoy día una persona quiere estudiar para trabajar, para comprarse un pedacito de tierra, para tener una familia y tener una casa. El mismo patrón que establece en Génesis. El Eterno creó la tierra para establecerlo como un hogar, y dentro de ese hogar puso a Adán y a Eva, la humanidad, para que pudieran cuidar su casa. Vamos a comenzar con el capítulo 2. Dice de esta forma. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Recuérdate que el problema que está ocurriendo en el primer siglo específicamente es lo que es el contraste de lo que es la retórica griega, la filosofía del primer siglo, con lo que está ocurriendo con Pablo. Recuérdate que Apolo entró, y de acuerdo a lo que la Biblia dice, Apolo era un hombre de gran sabiduría y entendimiento. Y la gente ahora está tratando de escoger entre diferentes líderes basado en lo que ellos piensan es sabiduría. ¿Ok? Pero también está envuelto lo que se llama la retórica griega, lo que es el gnosticismo, lo que había por los sabios griegos. Entonces Pablo está haciendo una distinción. No podemos ahora tomar el evangelio como filosofía, y mucha gente hace eso. Y eso es un problema y caen en error. ¿Ok? Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua el Mesías, y este crucificado. Palabras fuertes. Cuando nosotros lo leemos, lo citamos pero no lo entendemos. Primera de Corintios dice, pues nosotros hemos predicado al Mesías crucificado. A los judíos, causa para caer, y a los griegos es algo como una ridiculez per se. Y ya yo les expliqué por qué es una ridiculez. El versículo 23 lo dice. Vamos a leer el versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Yeshua crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Ya ustedes entienden por qué es necedad. ¿Ok? Porque para ellos era vergüenza. ¿Qué gentil en su mente va a aceptar a un Mesías judío, que son, de acuerdo a los romanos, bárbaros, y después crucificado, pues? Eso era locura para un esclavo, avergonzarse más de la vergüenza que tenía.
o para una persona de estatus, un plebeyo y un patricio, aceptar a ese Mesías de Israel que fue crucificado. Usted sabe el estigma que eso hubiera creado para esa persona en el mundo del primer siglo. Que cuando la Biblia nos dice que Erastus creyó en Yeshua y el hombre era un hombre élite en Corintio, que dedicaron una acera, para caminar a nombre de él, porque él era un benefactor de la ciudad. Y para que ese hombre, que era de alto rango en Corintio, pudiera proclamar con su boca que él creía en Yeshua, el crucificado, era porque tenían que tener una prueba que de verdaderamente la resurrección ocurrió. Porque ninguna persona en el primer siglo que no estuviera loca hubiera seguido a un Mesías judío que fue crucificado. Al menos que tuviéramos la evidencia para que ellos supieran que resucitó. Ahí todo cambia. Por eso es que Pablo predica fuertemente la resurrección del Mesías. Porque sin la resurrección no hay evangelio. Quiere decir que la muerte todavía tiene dominio sobre la humanidad. En realidad la maldición de la ley es la muerte. Yo usé este ejemplo esta semana. La muerte fue introducida por la rebelión que ocurrió en el jardín. Adán y Eva causaron rebelión. Por eso que fueron excluidos del jardín. Fueron exiliados. El exilio representa la muerte, vergüenza, fuera de la presencia de Elohim, sin tener acceso porque cayó en lo que es la muerte. Y la muerte el Eterno y su presencia no puede morar en un lugar donde la muerte existe. Por eso es que el templo es todo acerca de la vida. El jardín en Edén es todo acerca de la vida. Por eso que el templo todo estaba prescrito de una forma que no podía tener pelo largo. ¿Por qué el cabello largo? Porque en el mundo antiguo el cabello largo representaba luto. Había un mecanismo de diferencia contra cultura. Que Dios dice, yo voy a utilizar a mi pueblo Israel para reflejar lo que es la vida eterna, de acuerdo a su vida cotidiana, de acuerdo a las escrituras. Entonces el Eterno no va a morar literalmente en la tierra hasta que la muerte sea derrotada. Por eso es que la resurrección es la clave. Cuando Yeshua resucita y hay evidencia de que resucitó, entonces ahora todo cambia, porque lo único que impedía que la presencia y que Elohim morara con nosotros era la muerte, pecado moral. Y cuando la muerte a través de la crucifixión, que trataron de avergonzar al Mesías, y el Padre resucita a su Hijo, inmediatamente le muestra al mundo un mensaje que para nosotros a veces es difícil entender, pero para el mundo en el primer siglo era un mensaje claro, conciso y completamente revolucionario. De que hay un Dios que existe verdaderamente, que no es Zeus, no es Poseidón, que es el Dios de Israel y que Él tiene la autoridad de levantar a los muertos y darle vida. Para una persona en el primer siglo, eso representaba completa lealtad a ese Dios. Y es interesante que utilizó al pueblo más pequeño con la señal del pacto, la circuncisión, que era una abominación para los griegos, y que utilizó al pueblo de Israel para convertirse en el vehículo de enseñar de acuerdo a su vida cotidiana lo que la vida eterna va a ser. La muerte es lo que nos impide a nosotros de que el Eterno esté en la tierra ahora mismo. A través de Yeshua, ya la muerte no tiene posesión y no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Podemos morir hoy, pero Él nos garantiza resurrección. Y para un esclavo en el primer siglo, esas eran las noticias más importantes del mundo, de que había esperanza después de la muerte, de que ellos podían obtener el honor después de la muerte, aunque fueran esclavos en esta vida. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, de que a través de Yeshua
podemos tener acceso a la vida eterna para que el Eterno pueda morar con nosotros. Pero para que eso ocurra, el pueblo de Israel tiene que continuar ahora el proceso de restauración. Y las naciones siendo restaurados. Eliminar la muerte requería remisión. Yeshua ofrece su cuerpo como una paga, como la remisión a la deuda que Adán hizo introducción en Edén, que vino por causa de la rebelión, y rebelión no hay sacrificios que pueda perdonar para rebelión. Por eso fue que Moisés dijo en la montaña, por favor, no sacrifícame, sino bórrame a mí. Moisés le dijo al Eterno, bórrame a mí, pero perdona al pueblo. El Eterno dijo, yo los perdono. Pero después hubo un sacrificio para cubrirlos, para restaurar el convenio. Yeshua hizo intercesión por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que Moisés dijo en la montaña. Y el Eterno dijo, por ti los voy a perdonar. Y después la sangre del Mesías simbólicamente fue y renovó el convenio, dando remisión. Y cuando hubo la remisión, la afices, declaró una libertad absoluta, removiendo el obstáculo que nos permite a nosotros, que no nos permitía a nosotros entrar a la vida eterna, que es la muerte. Por eso es que la resurrección es la clave. Y por eso es que él está predicando la crucifixión para después venir por la resurrección, dando la esperanza a una humanidad descartada, separada en el exilio. No solamente Israel, pero la humanidad que no podía entrar a la vida eterna porque la muerte todavía tenía la autoridad sobre ellos. Y cuando ellos hacen juramento y cuando ellos proclaman su fe en Yeshua como su amo, cambian de amo, de Roma a Yeshua, y Yeshua se convierte en el agente de cambio, en el mediador, de renovando la relación del cielo con la tierra. Y por eso es que Yeshua se convierte en el sumo sacerdote. Así como el emperador de Roma se consideraba como el sumo sacerdote de los dioses, Yeshua se convierte como el mediador, el intermediario entre el Dios y la tierra, como lo fue Aarón, pero en el tabernáculo celestial, para que nosotros podamos tener acceso al espacio sagrado y al regalo que Él nos da de la vida eterna que no merecemos. Por eso es que nosotros no podemos entrar a la Torah y rebelarnos contra el convenio, porque trae exilio, trae consecuencias. Yo espero que eso esté un poquito claro para continuar acá. Entonces, aquí el contraste de la sabiduría de los griegos y cómo ellos filosóficamente están tratando de justificar sus creencias, y Pablo les está hablando acerca de lo que el mundo cree que es una necedad. Para el pueblo de ellos es la victoria, la autoridad y proclamar que ellos, aunque mueran en esta vida hoy día, el Eterno los ha sellado para tener honor en la próxima, en el Olam Haba. ¿Ok? Continuamos. Dice, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Este es clave. ¿Cuál es el misterio? Hay un misterio en el Evangelio. El misterio es de que las naciones van a poder entrar al Evangelio. Por eso es que lo dice en Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. Tenemos que conectar Hechos con las cartas de Pablo, porque el libro de Hechos está dándote un relato histórico de lo que ocurre acá, ¿ok? Dice en el capítulo 15 del libro de Hechos, en el concilio, si leemos nosotros el versículo 15 en adelante, dice de esta forma: y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Es una expresión para las 12 tribus que ha caído por la dispersión entre la casa de Israel y la casa de Judá. Repararé sus ruinas, restauraré el convenio y volveré a levantar, para que el resto, oigan esto, para que el resto de los hombres
busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Cada gentil que clama a Dios en el nombre de Yeshua, Yeshua se convierte en el mediador, el facilitador y el agente de cambio que los ayuda a ellos a entrar en el convenio para que ya la muerte no tenga potestad sobre ellos. Dice el Señor que hace conocer estas cosas de los tiempos antiguos. Por lo cual, Santiago dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogados y sangre. Es importante que ustedes entiendan eso. Porque de aquí en adelante, en el capítulo 3 en adelante, todo tiene que ver con este contexto. Pecado moral. El contraste entre el pecado moral y lo que es impureza ritual. Si no entendemos esos dos, nunca vamos a tener claro el libro de Corintios. Y lo vamos a utilizar fuera de contexto para establecer nuestras propias teologías. Por eso hay tanta confusión. ¿Ok? Esto quiere decir que Israel fue levantado y renovado el convenio con la función de ir a las naciones. Ok, entonces vamos a regresar al capítulo 2. Dice, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor su gloria. Sino como está escrito. Oh, espérate. Cada vez que te cita como está escrito, tiene que saber dónde está. ¿Qué versículo te está citando aquí? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué te está citando? De acuerdo a todos estos comentarios, y de acuerdo aquí mismo lo cita, te habla que es Isaías 64, versículo 4 y 65, versículo 17. Pablo está utilizando una metodología bien interesante. Él hace lo que un judío hace hoy día. Te cita algo, está usando un midrashim. Un midrash es como una historia, te está relatando una historia para traerla al contexto de lo que está pasando hoy. Y está utilizando dos versículos para traer el punto del misterio del evangelio, las buenas nuevas, evangelión, que la quiere traer a toda la humanidad. Pero él tiene que traerlo de una forma que va a edificar al pueblo. Recuérdate que ya claramente el evangelio de las naciones fue ordenado por el Eterno. ¿Dónde eso fue ordenado por el Eterno? Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Abraham no era judío. Abraham se convirtió en hebreo. Abraham vino de Mesopotamia, descendiente directo de Adán, pero Abraham no era judío. Se convirtió en hebreo, cruzó al otro lado, ¿verdad? Pero hay una profecía en referencia a la obediencia de Abraham. Dice, mira lo que dice, versículo 2. Te haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo mismo que habla en Gálatas capítulo 3, 8. Tú buscas el libro de Gálatas, capítulo 3, 8, te cita lo mismo. Pablo está haciendo el contraste de que el evangelio no es solamente para los judíos. El evangelio fue dado a Israel para que ellos lo pudieran revelar a las naciones. Pero la casa de Shammai no permitía que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, llegaran a las naciones. Habían cerrado el evangelio y habían cerrado el árbol de vida para ellos nada más. En otras palabras, mientras Israel no haga su función, recuérdate de la muerte, va a tener dominio sobre la tierra. Pero cuando Israel lleva el mensaje de salvación a las naciones, el mundo se da cuenta de que el enemigo no tiene autoridad, no tiene poder. Entonces, hay esperanza para la humanidad tener vida eterna. Pero eso viene con un convenio, con mandamientos para observar, para recibir bendición. Pero Dios te da el regalo de salvación si escuchas el mensaje de las buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿cuáles son? Vas a poder tener vida eterna y los poderes de este mundo no tienen autoridad sobre ti.
la persona acepta y entra en un convenio. Y en ese convenio hay unas leyes para traer bendición y protección. ¿Ok? Gálatas 3:8 dice, mira qué interesante, en Gálatas 3:1 al 8, vamos a leerlo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Yeshua el Mesías, que fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu y ahora acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y dice, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Por eso está haciendo. Y después dice el versículo 8. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Quiere decir que el evangelio, las buenas nuevas, no es nada nuevo. Génesis capítulo 12 es el Eterno tratando de restaurar a la humanidad al jardín. Recuérdate, la Biblia es bien fácil. Es de Génesis, el jardín en Edén, Apocalipsis, jardín. De jardín a jardín. ¿Y qué es lo que está en el medio? La muerte. La rebelión que causa separación. El pueblo está escogiendo sabiduría de hombre para recibir salvación. Cuando Pablo dice, no es por sabiduría de hombre, es por sabiduría del Eterno a través de su ministerio, a través del Mesías. La función de Israel, nosotros, es de dirigir a la humanidad al conocimiento de Dios a través de Yeshua, para que el Mesías pueda exaltar al Padre y para que la humanidad vea el poder de misericordia que tiene el Padre Celestial y que puedan aceptar el convenio de Israel a través de Yeshua en el nombre del Mesías, porque el nombre de Mesías es honrado por su fidelidad. Por eso que Filipenses dice que fue exaltado, que él fue humillado en la cruz, pero después fue resucitado y exaltado. Porque él estuvo dispuesto a tomar la afrenta de la vergüenza de la cruz y restauró a Israel de su rebelión y trajo remisión a la misma vez a la humanidad para que todos se pudieran acercar a Dios y puedan tener vida eterna, porque siempre y cuando la muerte tenga potestad en la tierra, el Eterno no puede morar con nosotros. ¿Ok? La misión es muy grande, nosotros tenemos una gran misión. La misión es que a través de nosotros nos convirtamos en Emmanuel, Dios con nosotros, y que la comunidad se pueda hacer un templo. La comunidad pueda ser un templo santo sin el pecado moral, que es lo que separa a la humanidad de Dios. Por eso es que los estandartes, los estatutos que habla de pureza moral son tan altos comparado a la humanidad. Y por eso Pablo en el capítulo 3 en adelante, todo es de lo que es pureza moral y cómo manejarnos los unos a los otros en el amor de la Torah, para que podamos tener paz, no con nuestro prójimo nada más, pero con el Eterno. Porque mientras haya pecado moral entre nosotros, nunca va a haber un acercamiento del Eterno completamente, porque el Eterno no puede morar en un lugar donde hay impureza moral. Ejemplo, en Éxodo, cuando establecieron el tabernáculo de reunión o cuando se dedicó en el monte Sinaí con el altar. El Eterno bajó, la presencia bajó, porque el pueblo estaba purificado, eran santos. Por eso le dijo, no te acerques a ninguna mujer. No quiere decir que el sexo no es ordenado por el Eterno bajo un convenio para que se disfrute entre un hombre y la mujer. Pero para que el Eterno pudiera morar en la montaña con ellos, ellos tenían que estar moralmente puros, en este caso purificados, que no, porque el sexo, obviamente hay flujos que
que se emiten, ¿no? Entonces, para eso, ellos tenían que abstenerse, porque en ese momento la presencia del Eterno viene. ¿Ok? Por eso que en el templo, cuando había impureza, una mujer en su estado de impureza, o un hombre que tenía una descarga seminal, no podía subir al templo, porque el templo representa todo lo que es puro, moralmente limpio. ¿Ok? O ritualmente limpio también. Cuando el pueblo de Israel cayó en rebelión fue cuando permitieron la idolatría y también hubo fornicación y ritual, sexo ritual. Ocurrió lo mismo en el tiempo de Balaam. En el tiempo de Balaam le dijo a Balac cómo hacer que el pueblo de Israel cayera. Ellos tomaron a Cosbi y a Simri, enviaron a las ismaelitas, a las princesas ismaelitas, o madianitas, no recuerdo, y la enviaron a Israel para que se acostaran con los hombres y adoraran otros dioses y comieran comida allí dedicada a ídolos. Lo mismo que Hechos capítulo 15 nos dice, y lo mismo que Pablo va a estar hablando desde el capítulo 3 en adelante. Todo esto se alinea perfectamente. ¿Okay? El pecado moral es lo que nos separa a nosotros de la presencia de Dios. Cuando eso ocurrió, la presencia se removió. ¿Okay? Cada vez que había pecado moral en Israel, ¿okay? La persona tenía que ir, morir, adulterio, idolatría, homicidio. Todas estas cosas son de algo moral. No solamente el acto sexual. El homicidio es también algo moral. Estás quitando la vida a una persona. Que Dios no te dio la vida ni el derecho de quitar la vida a nadie. Ese es el regalo de Dios a nosotros. ¿Okay? Que nuestras acciones nos guían a la muerte. ¿Okay? Por eso que the wages of, death, of sin is death. Se me olvidó cómo decirlo en español ahora mismo, pero me va a venir ahorita. Romano lo dice. Que lo que es la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la penalidad de nuestros pecados es la muerte. Tú remueves la muerte, hay vida eterna. Ese es el mensaje. Y viene a través de lo que es crucifixión, vergüenza, muerte, resurrección, exaltación, honor revertido. Y ya ese es el mensaje de que el Dios de Israel tiene completa autoridad sobre la muerte y la puede remover solo si nosotros hacemos convenio con el Eterno a través del Mesías, su Hijo, para someternos a los mandamientos y para que podamos estar en el realm, en el lugar de la vida. Por eso es que la Torah tiene que ver todo con vida. El sábado, el microcosmo del milenio. La fiesta nos enseña a entender lo que es la misericordia, lo que es la jurisdicción del Eterno y lo que es el poder de Él, para que podamos nosotros estar en el lugar de la vida eterna. ¿Ok? Continuamos. Dice, está citando Isaías capítulo 64. Vamos a buscar. Isaías capítulo 64, versículo 4. Pablo está citando en 1 Corintios 2:9, Isaías capítulo 64, versículo 4, por favor. Yo voy a leer el versículo, pero generalmente cuando aquí te citan esto, nosotros necesitamos ir al capítulo que se está citando. No solamente el versículo, leer el capítulo 63, 64 y 65 para mejor contexto. Porque él está utilizando dos versículos en el 64 y 65. Yo voy a leer los dos versículos, pero en realidad, por favor, para entender lo que Pablo te está diciendo, vamos a leer el capítulo 64, 73, 64 y 65 para mejor contexto. ¿Ok? Ok. Dice, 64, 4 dice, voy a leer el versículo en adelante. O si rompiese los cielos y descendieras, y tu presencia se encubriese en los montes, como fuego abrasador de fundaciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y en las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyendo los montes delante de ti. Está hablando del evento del monte Sinaí. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él quien él esperaba. Saliste al encuentro con alegría hacia justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos.
En los pecados hemos preservado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Viste? Él te está citando el capítulo 44 a 64, versículo 4. Pero aquí hay la desobediencia de Israel y está citando el Sinaí y está hablando acerca de la rebelión y cómo lo separa de Dios. Pero voy a parar aquí rapidito y en vez de continuar el capítulo 64 de Isaías, voy a ir al capítulo 63, leer el versículo 7 en adelante. ¿Ok? 7 en adelante hasta terminar el capítulo 63. Después voy a agarrar y seguir en el versículo 5 del capítulo 64. ¿Ok? Mira lo que dice. Si está hablando de salvación y el misterio de salvación que Pablo está citando en Corintios, tenemos que regresar al capítulo de Isaías porque te está citando ese capítulo con un propósito, para que podamos entender el misterio del Evangelio y por qué está yendo a las naciones. Todo tiene que ver con el nombre del Eterno. Todo tiene que ver con el Eterno guardar su juramento que le hizo a Abraham y que hizo en la creación de que toda la tierra le pertenece a él y la humanidad también. Lo único que quiere el Todopoderoso, piensen esto, lo único que quiere el poderoso Israel es que la humanidad pueda regresar a él y que él pueda tener confraternidad con nosotros de nuevo. Familia, lo único que quiere el Dios de Israel, el Dios de la creación, piensen esto, es que la humanidad le dé una oportunidad para él morar con nosotros en un ambiente libre de la muerte, libre del pecado, libre de rebelión. ¿Por qué el Eterno se preocupa tanto de él restaurar la humanidad cuando fuimos nosotros que nos hemos rebelado contra él y continuamente dividimos su reino? No merecemos tan gran honor, pero él constantemente quiere buscar a su pueblo que regrese y quiere instruirnos. Y dice Isaías: de las misericordias de Adonai haré memoria, de las alabanzas de Adonai conforme a todo lo que Adonai nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Versículo 9 es sumamente importante. Oye esto. Isaías 63. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz, el ángel, el mensajero de su presencia, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El ángel, el Malach Elohim, sumamente importante. A eso se refiere Pablo, que Yeshua es el mensajero de la presencia enviado por el Eterno para restaurar a su pueblo, y que ese mensajero, el Hijo de Dios, tomó la afrenta de la humanidad y la penalidad de la rebelión, que era la muerte, en él, crucificado, avergonzado, y el Eterno dijo: yo lo voy a vindicar, porque Yeshua vivió una vida moralmente pura. Y cuando Yeshua fue resucitado, ahí fue cuando el nombre del Eterno es exaltado, porque cumple con su profecía. Si no leemos el capítulo 63 en adelante, no vamos a ver por qué Isaías 53 es tan importante. Isaías 53 nos habla acerca de la salvación que viene de Israel y quién va a ser el que lo va a hacer. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que una persona, cuando te citó el libro de Corintios, tomaron el tiempo de regresar a la Torá y a los profetas para ver cuál es el mensaje que Pablo te está dando? Hágase esa pregunta. Si no lo ha hecho, no estamos predicando bien. Tenemos que ir a los recursos que el Eterno nos ha dado a través de las Escrituras. No podemos seguir usando las cartas de Pablo fuera de contexto sin entender el mensaje completo. Aquí nos dice claramente en el versículo 9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y él, recuérdate, esto es una secuencia de Isaías 53.
Esto continúa. Isaías 53 nos dice, voy a leer Isaías 52, versículo 13 en adelante y continúa acá. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. Por eso Pablo está diciendo, esto no es una sabiduría que es cualquiera, esta es la sabiduría de Dios. La crucifixión y la resurrección es un misterio para las naciones y para ellos una necedad, pero para Dios es la sabiduría. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá el cual renuevo delante de él, como la raíz de la tierra. Y sigue leyendo. Y después el versículo 63, versículo 10 dice, mas ellos rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Quiere decir que el Eterno dice, yo quiero restaurar a mi pueblo. La misericordia de nuestro Dios. Que en nuestra rebelión y en nuestra rechazando el convenio, mi rey recuerda su convenio y lo que quiere es restaurar la relación íntima para él morar entre nosotros. Mientras haya rebelión, no puede él morar con nosotros. ¿Ok? Por eso les enseño el templo. Por eso estoy constantemente hablando del templo. Si entendemos el templo, vamos a entender nuestra condición moral y ritual y podemos entrar en la vida. Dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que os condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu de Adonai los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreará a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso, para hacerte un nombre glorioso, como le dijo a Abraham que iba a ser. Quiere decir que Israel tiene que obedecer para que a través de la obediencia sea el ejemplo a las naciones, para que el nombre de Elohim sea exaltado a través de Yeshua. ¿Ok? El versículo 15 del capítulo 63 de Isaías dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Mira lo que dice, ¿dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades será conmigo. Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Adonai, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Adonai, nos ha hecho errar en tus caminos? Y endureciste nuestro corazón de tu temor, a tu temor. Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Ahora entra el capítulo 64 y aquí es donde entra Pablo enseñándole a los corintios la función de Israel basado en la de rebelión y la desobediencia de Israel, que no hagamos lo mismo. ¿Ok? Hagamos lo mismo que Israel. Manténganse puros moralmente. Seamos un pueblo unido. No lleven sus problemas a las cortes regulares para que sea el nombre de Dios avergonzado. Seamos maduros para resolver los problemas entre nosotros. Enfoquémonos en la justicia y la bondad, no quién está correcto en la teología y la doctrina. Nuestro deber es grande. Nuestras acciones traen traen consecuencias
al nombre del Eterno por nuestras conductas. Y dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se encubriesen los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblesen en tu presencia. Esa es la función de nosotros, de que a través del nombre del Eterno y a través de la mediación o de Yeshua o de como Él es nuestro mediador, que el nombre del Eterno sea exaltado. Dice, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos ha visto a Dios fuera de ti. Quisiese por el que en Él esperaba. Saliste al encuentro desde con la alegría hacia justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos preservado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ahí entra lo que Pablo está diciendo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tus rostros y no dejaste marchitar en poder nuestras maldades. Ahora pues, Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, una nueva creación. El profeta está clamando al Eterno para que Él envíe a su mensajero real, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo en el desierto, cuando estaban en el exilio, en la vergüenza, en el mundo de muerte, en Egipto. Aquí Él le dice, queremos nacer de nuevo. Nosotros somos el barro, tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Está citando Génesis, cuando el Eterno puso a Adán en el jardín y sopló la vida en él. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Isaías le está diciendo a Israel, regresa. Permite que Dios te cree de nuevo, una nueva creación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a la humanidad. Él quiere que ustedes regresen al jardín, pero no pueden hacerlo si continúan en rebelión. Ahora pues, Adonai, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes de sobremanera, Adonai, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad, esa rebelión. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén es una soledad. Quiere decir que es vergüenza. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, oh Adonai, sobre estas cosas. Callarás y nos afligirás sobremanera. Capítulo 65. Fui buscado por los que no me preguntaban por mí. Oigan esto. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, las naciones. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, Hineni, Hineni. Heme aquí, heme aquí. La misericordia de Dios nos ha llegado a nosotros. Pablo está utilizando Romanos capítulo 10, 20 y también en 1 Corintios para establecer la primicia de que ustedes claman a un Dios que no conocen, basado en la resurrección, porque saben que Él es la esperanza del mundo. Dice, extendí mis manos todo el día. Mira lo que dice mi rey. Mira el carácter de mi rey. Mira lo que mi rey quiere, un pueblo que no merecemos misericordia, un pueblo que no merecemos nada de él. Y él dice,
extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo y a ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. El pueblo en Corintios estaban ofreciendo a ídolos, estaban comiendo inmundo, estaban cometiendo pecado moral. Lo mismo que el sistema religioso está haciendo hoy día. He aquí que Cristo está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago a su seno, en su seno, por vuestras iniquidades, dice Adonai, por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre los callados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Adonai, como si alguno hallase mosto en su racimo y dijese, no lo desperdicie porque bendición hay en él. Así haré yo por vuestros siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Adonai, que olvidáis el santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministraréis libaciones para el destino, yo también os destinaré en la espada. Yo creo que ustedes ya tienen el mensaje. El Eterno está tratando de buscar a un pueblo que esté dispuesto a obedecerlo. Y dice, versículo 13, por tanto, dice Adonai, el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Esos son los que son desobedientes, no van a tener bendición. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Y después el versículo 17 en adelante habla de cielo nuevo y tierra nueva. Claramente, esto es un patrón que Pablo está utilizando en Corintios. Seguimos en la lectura. Versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún las profundidades de Dios. Pero si no leemos Isaías, no vamos a ver la profundidad de la sabiduría del Eterno. Dice versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre, que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Elohim, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Se lo acabo de leer. Que el Eterno en su misericordia quiere que regresemos a su espacio sagrado. Envió a su Hijo para que tomara la afrenta y eliminara la muerte. A través de Yeshua, Dios iba a eliminar la muerte para que el mundo supiera que ya jamás la muerte puede tener autoridad sobre nosotros, solo si nosotros confesamos, le somos leal, amamos, guardamos y le testificamos y proclamamos que el Elohim de Israel, Él es Dios y no hay otro. Por eso fue que Yeshua dijo las palabras que Él dijo en Juan capítulo 17, familia. ¿Cuál fue el trabajo de Yeshua? Él lo dice. Si no conectamos estas cosas, vamos a inventar teología y crear división. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, te honre a ti.
La palabra doxa significa honor. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es un vocabulario completamente de lo que es patrón, clientela y un mediador. El vocabulario de un enviado real como Moisés. ¿Ok? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado, el Sheliach. ¿Ok? La función de Moisés, como el enviado, fue de que conocieran al Dios de Israel. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, te he honrado. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál es la obra? De que la muerte fuera eliminada para que las naciones pudieran regresar al jardín. Mira lo que dice Yeshua. Ahora pues, Padre, glorifícame, hónrame tú a tu lado con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso yo creo que Yeshua es persistente. ¿Ok? Porque él lo dijo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué? Porque conocer a Yeshua, aceptarlo a Él, es aceptar el plan de restauración del Padre. Tú honras al Hijo y honras al Padre porque el Padre envió al Hijo. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para la escritura que se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, la Torah. Tu palabra es emet, verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si leemos todo eso en contexto, es claro acerca del plan de restauración que el Eterno envió a Yeshua para que la humanidad regresara al jardín. Mira, mas no ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, el honor que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozcan que tú me enviaste y que les he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén contigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy interesante ese capítulo y tiene que ver mucho con el mensaje que Pablo quiere enviar. Versículo 13.
de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con la palabra espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, en lo que es espiritual, juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente de Elohim para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Ok? Y ahí continúa. Entonces tenemos ahora que definir qué es lo espiritual y lo carnal. Pablo lo dice en Romanos, que la ley es espiritual. Entonces no está hablando de algo que no se puede captar. Dice la Torá, la ley es espiritual. Esto es lo carnal. La muerte nos impide a entender la Torá. Cuando nosotros crucificamos la carne y decimos vamos a someternos al mandamiento, ahí es donde morimos nosotros y Él puede morar con nosotros y convertirnos a nosotros en una congregación como un templo. Y por eso Pablo le enseña a los corintios acerca del pecado moral y cómo guardar la Torá correctamente utilizando un vocabulario del templo. Que el Eterno me lo bendiga, me los guarde. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Corintios. Verifiquen todo lo que se le dice, por favor. Y el capítulo de Corintios, capítulo 3, va a ser bien interesante. Porque ahí sí que comienzan todo el contexto de lo que es pecado moral y cómo Pablo va a utilizar el vocabulario del templo para explicar lo que es santo para el Eterno y cómo es la conducta del pueblo Elohim en referencia a las cosas santas versus lo que es carnal. Amén. Shalom a todos ustedes y espero que eso sea edificante para todos. Bye bye.